Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario, nuestra clase número 2. Mi nombre es María Gabriela, soy profesora de Excel, soy licenciada en Contaduría Pública y tengo aproximadamente 7 años desde que comencé a usar Excel de forma más especializada, aprendiendo a usar más fórmulas y funciones mucho más complejas. Estoy muy contenta hoy de poder transmitir estos conocimientos. Vamos a hacer un repasito pequeño de la clase número 1, la que tuvimos la semana pasada, que eso les va a ayudar a confirmar si hicieron bien el ejercicio que les había dejado, 2 desafíos, y para las personas que no vinieron, digamos que les sirve como un apoyo. No sabemos que en un 5 minuticos que le dediquemos a revisar la clase anterior no sustituye la clase completa que tuvimos la semana pasada, pero les ayuda a entender un poco lo que estamos haciendo y bueno, ya luego ustedes al ver la grabación de la clase anterior, pues pueden entender. Bien, bueno, feliz de que estén aquí. Vamos a comenzar con el repaso de la clase número 1, la solución del ejercicio que dejamos la semana pasada. Luego comenzamos con la clase número 2. Y si tienen alguna consulta, la pueden hacer por el chat o se la comunican a Adel y, bueno, luego me la hacen a mí. Bien, entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Procedo a compartirles mi pantalla. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí, me confirman primero si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Bueno, sí la veo. Sí, perfecto. Bueno, vamos a resolver los 2 ejercicios que les dejamos, ¿sí? Eran 2 ejercicios sencillos, pero para la persona que está aprendiendo, una información valiosa, ¿cierto? ¿Qué fórmulas vimos la semana pasada? Recuerden que fórmulas o funciones viene siendo lo mismo, ¿sí? Las funciones más básicas, que son las de sumar, contar, máximos y mínimos, ¿cierto? ¿Cuál era la función de sumar? Suma. ¿Cuál era la suma de contar? Contar. La suma de calcular el máximo, pues max, y la suma de calcular el mínimo se llama así, min. Entonces yo les dejé este cuadrito que fíjense que es como una pequeña nómina donde yo tenía aquí esta fecha de ingreso. Entonces lo primero que ustedes tenían que hacer era darle formato a la tabla, ¿verdad? Porque fíjense que la fecha de ingreso, dice fecha de ingreso, tenía unos números aquí todos locos. Entonces ustedes simplemente lo que tenían que hacer era pararse en la G, darle aquí, y poner fecha. Y fíjense que ya allí, con esta información, yo ya podía saber la fecha de ingreso de cada trabajador. Y aquí en la H, darle formato, pero formato de número, que lo podían hacer con estos 3 ceritos de aquí. Y fíjense que es mucho más fácil leer la información de esta forma que así muy difícil, ¿cierto? Pero al yo poner estos 3 ceritos aquí, ya le pongo los decimales y el separador de 1000 y me queda mucho más fácil de leer. Bien, entonces lo primero era darle formato a las tablas, ¿sí? Entonces dar formato a los datos, chet, vamos a ponerle una X para no complicarnos, ¿bien? Entonces voy a centrar esto, fíjense, se ve más bonito. Dar formato a los datos. Ahora, calcular el total de suma de la nómina. ¿Cuál es la nómina? Estos salarios, ¿cierto? ¿Cómo yo lo podía hacer? Yo se lo estoy pidiendo con fórmula, ¿verdad? Si ustedes lo seleccionan así, yo les mostraba que lo podían ver aquí en la barra, que la suma me da 13.225, ¿cierto? Pero como yo lo necesito con fórmula, que es lo que estamos aprendiendo a hacer, entonces yo le doy más, suma, fíjense, suma, abro con el mouse, selecciono de dónde a dónde quiero sumar, cierro paréntesis, fíjense, cierro paréntesis y listo, 13.225, que es lo mismo que tenía aquí. Bien, entonces cantidad de trabajadores, muy sencillo también, simplemente tenía que darle contar, contar. ¿Qué voy a contar? La cantidad de trabajadores o la cantidad de salarios que estoy pagando, que es igual, ¿cierto? De aquí a aquí. Le doy paréntesis, cierro paréntesis, listo. ¿Cuánto? Vamos a verificar. Fíjense, yo le doy aquí, selecciono y aquí abajo también lo puedo ver. Recuento 16. Y ustedes me dirán, no, profe, pero es que a mí no me sale el recuento aquí abajo cuando selecciono toda la celda. Y yo les comentaba la semana pasada, sí, recuerden que ustedes le tienen que dar aquí con el botón derecho del mouse y les va a salir esto y ustedes van a poder seleccionar qué quieren o qué no quieren que les aparezca. Yo, por ejemplo, tengo seleccionado recuento, pero yo lo podría destildar y ya no me va a aparecer. Bien, pero como para mí sí es útil tenerlo porque algunas personas no lo necesitarán, recuerden que eso se adapta a sus necesidades. Yo le doy aquí y puedo poner recuento. Listo. Y entonces ahora sí me va a aparecer. Entonces, listo. Lo verifico, la suma me dio, que es la fórmula contar, 16.
Cuando lo hago así, también 16. Y si yo todavía no confío en el Excel, pues yo me voy 1, 2, 3, 4, 5 y llego hasta el final, me voy a asegurar que son 16, ¿verdad? Entonces, calcular el total del monto de la nómina, check, listo. Calcular la cantidad de trabajadores, check. Y fíjense que yo hasta la había dejado con qué fórmula lo iban a hacer. Ahora, calcular el máximo. ¿Cuál es el salario máximo de esta tabla de valores? Muy sencillo. Me paro aquí donde me lo están pidiendo, le pongo max, fíjense, max de máximo, selecciono aquí estos valores, listo, y mire, 1660, ese es el máximo. Pero si yo lo hago aquí, digamos, a ojo, yo me voy mirando, fíjense que el mayor es 1160, o sea que la fórmula me hizo el cálculo bien. Y por el contrario, si yo quiero el mínimo, min, recuerden que este es un repaso para que, digamos, culminar cómo era la solución del ejercicio. No estoy yendo más lento porque recuerden que ya tenemos una clase grabada la semana pasada. Este simplemente es una introducción para los que no pudieron asistir a la primera clase y la solución del ejercicio de los que sí asistieron y completaron el desafío. Bien, entonces por eso estoy yendo así un poquito rápido. Pero ya cuando empecemos con el material de la segunda clase, pues yo le bajo, ¿bien? Y le doy un poquito más lento. Entonces ahora vamos a calcular cuál es el salario mínimo. El salario mínimo es de 520. Recuerda que esto estaba en dólares. Es una cuestión de simplemente tener los datos más estandarizados, ¿sí? Y números más chiquiticos también. Entonces, 520. Entonces, yo me voy aquí y fíjense, si yo reviso uno por uno, ciertamente 520 es el valor más bajo. Y si por último yo quiero, lo último, vamos a ir marcando aquí, calcular el salario más bajo, check. Calcular el salario más alto, perdón, y más bajo, check. Ahora calcular el promedio. De todos los trabajadores, yo quisiera decir, bueno, en mi empresa el salario promedio es, entonces yo aplico esta fórmula, más promedio, fíjense, abro paréntesis, selecciono igual todo el rango y pum, listo. ¿Cuál es el promedio? 826. ¿Qué quiere decir el promedio? Que si yo sumara todos los salarios y lo dividiera entre el número de trabajadores, me quedaría que aproximadamente cada trabajador gana 826,56. Sabemos que no es así, pero estamos hablando de un promedio. O sea, que yo pueda decirle a alguien, más o menos en mi empresa, los salarios están alrededor de los $800. Bien, esa fíjense que era supremamente fácil, supremamente sencillo. La cuestión era que ustedes pusieran en práctica lo que vimos en la primera clase. Bien, ¿quién tiene dudas en este momento? Pero dudas, no me vayan a preguntar, no de la fórmula suma, porque recuerden que ese es material de la primera clase, ¿verdad? Para las personas que no estuvieron, sería un abreboca, un estímulo para que vayan a revisar la grabación de la clase, ¿verdad? Y puedan adquirir todos estos conocimientos. Bien. Entonces, ahora sí, ¿qué dudas tienen? Cuéntenme cómo les fue resolviendo el ejercicio para las personas que lo pudieron resolver. Se aceptan todos los comentarios. ¿Alguna duda? ¿Van bien? Bueno, como no hablan, yo voy a continuar, ¿bien? Ah, tan raro, me escriben por aquí que sabía qué hacer, pero el documento no la dejaba escribir. Realmente no sé en este momento qué le pudo haber pasado, ¿verdad? Ya habría que revisar la computadora, el archivo. Sin embargo, digamos que la solución era, si no, el documento no me dejaba abrir, no importa, porque en el archivo simplemente habían unos datos. Usted lo podía escribir en otra hoja de Excel, ¿verdad? Que sería mi recomendación para que lo pueda poner en práctica y en un libro nuevo que usted abra en su computadora, se transcribía los datos, ya lo podía hacer. Bien. Digamos que esa sería la solución más rápida. La solución ya al detalle sería ir a ver qué fue lo que le pasó. Bien. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, ¿qué posibilidades o hay otra opción de que las fórmulas sean más rápidas, por lo menos en el caso del total del monto de la nómina, donde yo diga igual y voy y señalo a cuál fila o a cuál me refiero que sea igual? La fórmula más rápida sería que yo me pare aquí, ¿verdad? Un ejemplo, que yo diga aquí, total suma.
total suma, ¿verdad? Y en lugar de yo ir a hacerlo con fórmula, yo lo haga con este símbolo que yo les explicaba la semana pasada, que es autosuma. Entonces, cuando yo le doy aquí, él me identifica inmediatamente cuáles son los valores más cercanos y yo le doy Enter. Y me da exactamente los mismos valores. Fíjese que el total suma sería esto. Entonces, yo digo aquí cantidad de trabajadores. Entonces, y lo hago con el mismo símbolo, solamente que ya no le doy encima, sino le doy al ladito. Y le doy, en lugar de suma, le doy contar. Y él me agarra aquí. Yo le señalo de dónde a dónde. Desde aquí hasta aquí y listo. 16 trabajadores. Y lo mismo yo hago para, fíjense, si abro aquí este símbolo, me da opción de promedio, contar, máximo y mínimo, que serían las mismas que yo utilicé aquí. Esa sería la opción más rápida. Bien. Bueno. Gracias, profe, muy amable. A la orden. Vamos con el desafío número 2, ¿verdad? Aquí había un poquitico más de dificultad porque es que yo necesito que ustedes se las ingenien pensando cómo resolver esto, porque solamente cuando yo me reto, cuando quiero ver, o sea, intentar hacerlo, es que yo aprendo. Si ustedes se van solamente con la explicación que yo les doy y no lo ponen en práctica, el conocimiento se les va. Porque recuerden que solamente practicando es que yo afianzo esos conocimientos. Entonces, por eso les habíamos dejado este ejercicio. Y yo les decía, ¿verdad? Fíjense que es prácticamente lo mismo con unas columnas más, que es sumar. Aquí yo tengo las ventas, que hizo cada trabajador, ¿cierto? A lo largo de 10 semanas. Entonces, lo primero que ustedes tenían que hacer era ponerle formato a esto, porque esto así no se entiende, ¿verdad? Pero fíjense, así ya es diferente, 2.500, 2.050, 1.250, ¿cierto? Y la segunda tarea era, digamos, lo que era diferente era ponerle aquí valores. Por ejemplo, aquí 2.000, aquí, por ejemplo, 2.000, 3.000, 5.000, así. O sea, ustedes mismos poner unas cifras inventadas porque la idea era que no todos tuvieran lo mismo y que ustedes mismos puedan poner en práctica los conocimientos. Bien, entonces aquí yo, por ejemplo, ahí ya le puse unos datos. Aquí yo le voy a poner 5.000, 2.000, lo vamos a ponerle unos montos más bajitos. 300, 400, 600, 800, 1.320 y 1.685. O sea, aquí yo creativa con los datos. Bien, entonces, fíjense que le está pidiendo exactamente lo mismo que en el desafío número 1. Llenar la columna de total acumulado. Es decir, esta, total acumulado. ¿Qué debo hacer yo? Simplemente una suma. Una suma porque yo lo que quiero es conocer el total de ventas de todas las semanas. Bien, una suma. Que yo lo hice con el teclado y ustedes no vieron cómo se hizo, fíjense, con el mouse. Selecciono desde acá hasta acá y listo. Bien, que yo no voy a hacer la fórmula para cada uno, para cada fila, porque si son 100, imagínense 100 veces yo repitiendo más, suma, abre aquí, hasta acá, no puedo. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, con el mouse le doy copiar, y aquí abajo, pegar. Y fíjense, se me pega sin el formato, pero yo lo acomodo. O esa era una forma, ¿cierto? O la forma que vimos la semana pasada era relleno rápido. Yo me puedo parar aquí encima y con esta crucecita que se despliega aquí, fíjense, lo jalo, que es mucho más rápido y por eso se llama relleno rápido. Yo lo que hago es copiarme una fórmula hacia abajo y la fórmula es suma. Ahora me preguntan el siguiente punto aquí, llenar los totales, listo. Llenar la columna de promedio, yo necesito el promedio de ventas que hizo cada trabajador a lo largo de las 10 semanas. Entonces yo digo, muy fácil, porque yo ya he estudiado, ¿verdad? Yo vi juiciosa los videos, yo me puse a practicar, entonces yo sé que la fórmula que corresponde aquí es promedio, ¿cierto? Si alguien tiene alguna duda, ya saben que me pueden comentar, ¿cierto? Abro promedio, selecciono desde la semana 1, fíjese, hasta la semana 10, cierro paréntesis y listo. El promedio de ventas de esta persona fue de 1.946 para 10 semanas, ¿sí? Al cabo de 10 semanas, ella tuvo un promedio de venta de $1.946. ¿Qué hago yo? Relleno rápido. Me paro aquí, ¡pum! La fórmula ya se corre para todos porque yo no lo voy a hacer, ni lo voy a hacer manual y no hagan algo que yo una vez vi y me dio, ¿cómo decirlo? O sea, como mucho susto.
Recuerden que el Excel es como una calculadora, ¿cierto? Una herramienta poderosa de cálculo. Además de servir de calculadora, pues me da muchas otras funciones, ¿cierto? Como hacer tablas, me permite analizar información una vez procesado todos los datos. Pero principalmente para las personas que están empezando, yo la puedo usar para esto, ¿verdad? 2 más 2 más 2, así. Pero no vayan a hacer lo que yo una vez vi. Vi a una persona que agarraba su calculadora, hacía el cálculo y lo tecleaba en el Excel, o sea, lo tecleaba aquí. Entonces decía, por ejemplo, no, yo tengo que sacar el promedio. Entonces sumaba con la calculadora todas las ventas y tecleaba el resultado en Excel. Y no, eso sí está prohibido, porque recuerden que justamente para eso es el Excel, para que ustedes puedan agilizar todos estos cálculos. Entonces, si ya mañana ya no es Carolina, sino María, ¿verdad? Y hay que llenar las ventas de María y yo borro todo esto, un ejemplo, entonces ya a mí me queda la fórmula lista, ¿sí? O sea, yo simplemente voy a tener, lo que voy a hacer es llenar los datos, un ejemplo, 2000, y ya la fórmula se me va a ir actualizando. Bien, que digamos, ese es uno de los plus que me da el Excel, que yo puedo dejar todo formulado, y de esa manera yo solamente trabajo una vez, la primera vez. Bien, entonces, bueno, hice la fórmula de suma. Recuerden que todo esto es el resumen de la semana pasada. Hice la fórmula de promedio. Entonces, ¿qué hago aquí? Check. Luego me dice, llenar la columna de comisión con el porcentaje que se encuentra arriba de la columna. Aquí se ve un poquito mal porque sobreescribí encima la otra, pero ya lo amplié. Entonces, ahí era donde había un poquito más de grado de dificultad. Calcular la comisión con este porcentaje que me da aquí arriba, que es 5%. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, la comisión, el 5% de comisión es sobre el total de ventas. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, aplico esta fórmula que es muy sencilla, ¿verdad? Más, me muevo con el teclado, o también lo puedo hacer con el mouse. Yo prefiero hacerlo con el teclado. Me muevo, fíjense, y voy a seleccionar la celda O19. Yo les comentaba la semana pasada que una celda en Excel es este cuadrito, ¿bien? Es un cuadrito en particular. Y el nombre de esa celda es la intersección entre una columna y una fila, ¿bien? Entonces, por ejemplo, para esto, donde estoy parado aquí, que le voy a poner colorcito para que ustedes lo puedan identificar, aquí es la celda O11, porque fíjense, está en la fila 11 y en la columna O. Entonces, es la celda O11. Bien, entonces la comisión o el porcentaje de comisión en este caso está en la Q13. ¿Cómo sé que es la Q13? Bueno, puedo verlo aquí, o también, fíjense, si me paro aquí, lo puedo ver en esta esquina, Q13. Bien, entonces, bueno, ahora sí apliquemos la fórmula. Yo necesito a este porcentaje aplicarle a este total, perdón, aplicar este porcentaje y lo tengo que hacer con fórmula para que después yo pueda variar el porcentaje y aquí la fórmula se me actualice automáticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago esto, más me muevo con el teclado, o también lo puedo hacer con el mouse, me muevo con el teclado. Bien, ahí está, O19, que es la celda, lo que ya les comentaba, el nombre de la celda, O19, fíjense, con un asterisco, por este 5%. Bien, fíjense. Entonces, allí ya me da el porcentaje de comisión. Le voy a aplicar a estas celdas el formato para que ese 973 se me pueda ver bien. Entonces, verificamos, abro la fórmula, el total acumulado por el porcentaje. Entonces, fíjense que si yo varío el porcentaje, yo digo, no, las ventas no fue tan bien que yo quiero recompensar a mis vendedores y que ya no sea el 5%, sino el 8%. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. La comisión se actualiza, que es muy diferente si yo hago esto, multiplicar por, o sea, el total de la venta y le escribo aquí el 5%. Si yo le escribo ahí el 5%, independientemente si yo actualice aquí, el número no va a variar, porque yo no lo dejé amarrado con una fórmula. Por eso, digamos, la importancia de dejar todo con fórmula. Aquí, fíjense, así yo varía el porcentaje de comisión, el número no varía acá, porque yo puse directamente el porcentaje de comisión dentro de la fórmula. Pero si yo quiero que esto quede automático, yo lo borro y lo multiplico por ese porcentaje. Y bien, y así sí, recordemos que el porcentaje inicialmente era de 5%. Bien, déjenme borrar este numerito aquí. Y bueno, ahora aquí viene, digamos que era donde ustedes tenían que ingeniárselas, ver qué era lo que pasaba. Bien,
fíjense, si yo le doy relleno rápido, puede que en algunas celdas me dé error, pero ya les voy a explicar por qué. Fíjense, si yo le doy aquí me dio 0, aquí error y aquí este número, pero ¿qué es esto? Nos preguntamos, ¿cierto? Entonces, fíjense qué pasa. Si yo hago una fórmula aquí, voy a poner aquí unos colorcitos. Voy a poner aquí 10, por aquí voy a poner 20 y por aquí voy a poner 30, ¿verdad? Y les voy a poner unos colores para mostrarles el ejemplo o lo que yo quería que ustedes, esta era la duda que yo necesitaba que a ustedes se les generara. Bien, yo voy a poner aquí una fórmula, voy a poner aquí total. Bien, y voy a decir más este, más este, más este. Bien, si yo me copio la fórmula hacia abajo, fíjense lo que pasa, yo me copio la fórmula hacia abajo, ¡pum!, me da 0. Yo digo, oye, ¿pero por qué? Resulta que el Excel, digamos, es una hoja de cálculos dinámica donde si yo me muevo un espacio hacia abajo, la fórmula que yo hice también se va a mover un espacio hacia abajo. Y si me muevo hacia el lado, también se va a mover hacia el lado. Entonces, fíjense, yo aquí le voy a dar F2. Con F2 yo puedo, digamos, como que reabrir la fórmula. Y aquí me dice que sumó este y este. Bien, Enter. Pero cuando yo le doy F2 a la celda de abajo, fíjense lo que pasó. Me está sumando las celdas que le siguen. Y ustedes dirán, ¿pero por qué pasó eso? Eso pasó porque yo hice esto, fíjense. Relleno rápido, me la copié hacia abajo. Entonces, como yo me moví una celda hacia abajo, la fórmula también se movió una celda hacia abajo. Entonces, este es el preámbulo para que ustedes sepan que cuando yo aplico una fórmula así, ¿cierto? Y yo la copio hacia abajo, así como hice aquí, fíjense, si me paro aquí en F2, ¿qué pasa? Que ahora ya no me está agarrando el 5% aquí, sino me está agarrando el de abajo. Y como abajo no hay nada, pues me da 0. Bien, entonces, en Excel existe algo que se llaman referencias absolutas. Bien, las referencias absolutas se denotan con este símbolo, el símbolo de dólar. Y eso lo que me permite a mí es fijar una celda y que aunque yo me mueva en la fórmula, esa celda no se mueva. Entonces, ¿qué es lo que yo debía hacer? Yo debía hacer esto, más total por Q13, pero le aplico aquí antes del Q el signo de dólar y antes del 13, fíjense. Q13 es, recuerden, la nomenclatura de la fórmula, de la celda. Entonces, a lo que yo le agrego el Q13 aquí, fíjense, le agrego el signo de dólar antes de la columna y antes de la fila y le doy Enter. Ahí no pasó nada porque yo ya tenía la fórmula así. Pero cuando la corro hacia abajo, fíjense, con relleno rápido, ahora sí me hizo el cálculo bien. Y aunque yo me pare aquí en la Q25, fíjense, F2, ahora sí me hace el cálculo bien. Bien, esto sí fue lo único diferente a la clase anterior, pero era ese paso adicional que ustedes tenían que dar para complementar la información de la clase. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento? Recuerden que me pueden comentar, no hay problema. Quiero aprovechar, muchachos, también para que sepa que ya aquí tengo fijado el comentario del grupo de WhatsApp, ¿ok? Por si acaso algunos no todavía no han entrado, para que sepan que está ahí, ¿ok? Como que no hay preguntas, así que podemos seguir, ¿vale? Bueno, pues perfecto. Recuerden que si les da un poco de penita conversar, alzar su voz, lo pueden escribir por el chat, ¿sí? Y recuerden que este es el espacio para que ustedes traigan sus dudas, ¿sí? No se vayan a sentir mal de que, oye, no, pero es que yo no entiendo eso. Todos comenzamos sin saber nada en algún momento, ¿sí? Yo cuando comencé a trabajar con Excel, fue mi primer trabajo por allá en el 2017, creo. No, como en el 2015. Ese fue mi primer empleo. Yo llegué, no sabía nada de Excel. Aunque yo no llegaba al extremo de sumar en la calculadora y escribir en Excel, yo sí era muy lenta. A mí me exigían rapidez en la empresa, ¿cierto? Entonces, bueno, yo empecé a hacerme algunos cursitos de Excel, veía videos en YouTube, ir aprendiendo. Pero eso no quiere decir que yo me hice un curso de 3 meses y ya, o sea, aprendí, soy experta. No, eso ha sido un trabajo constante a lo largo de los años, de siempre ir como que, oye, si yo hago esto así,
pero habrá una fórmula que me lo haga más rápido. Entonces ir a buscar un video en YouTube, un tutorial y siempre consultar con alguien que tenga más conocimientos que yo, que me oriente. Bien, entonces, bueno, simplemente una pequeña reflexión de que no les dé pena preguntar. Todos comenzamos sin saber nada en algún momento. Y bueno, entonces, bueno, este sería la solución al ejercicio, ¿verdad? Lo que ustedes tenían que hacer. Espero que alguno lo haya intentado, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí llegaría, cerraríamos el tema de la clase número 1. En la clase número 1 vimos las fórmulas, suma, que fue las que aplicamos, suma, contar, mínimo, máximo y promedio, ¿verdad? Y bueno, yo les expliqué algunas cosas, como lo que les comentaba, qué es una celda, cómo me muevo en el teclado del Excel, lo más básico que podemos encontrar. Bien, entonces, bueno, procedo a cerrar este ejercicio, que ese mismo fue el que yo les compartí. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con la clase número 2, ¿verdad? Otra reflexión. No, que yo no sé usar fórmula, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que ustedes se sumerjan en el mundo del Excel, aprendan, más que todo las personas que trabajan independientes, que tienen sus negocios, que necesitan empezar a llevar sus registros en algún sistema contable, pero dicen, oye, pero soy una empresa muy pequeña como para comprar un software contable que me cuesta carísimo cuando yo me puedo hacer unas tablitas en Excel. Entonces, sí. Entonces, bueno, comencemos con la clase número 2. Se llama Fórmulas Nivel Intermedio y Organización de Información. ¿Por qué organización de la información? Yo he visto muchas cosas en Excel cuando me han pasado muchos archivos de personas que lo han armado y yo digo, Dios mío, ¿cómo armaron esto? Unas tablas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces, la idea de hoy es que ustedes aprendan a organizar esa información y sepan armar tablas. Y ya les voy a explicar a qué me refiero específicamente con tablas en Excel. ¿Cierto? Aquí yo les traigo dos casos, fíjense. Normalmente cuando las personas empiezan a crear tablas que dicen, yo necesito una tablita que diga fecha, un ejemplo, ¿no? Fecha, ventas, vamos a poner ingresos por ventas, ingresos por ventas. Aquí voy a tener unos gastos y vamos a dejarlo así. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Seleccionan esto, entonces, ya va, hacen esto. Aquí y pum. Y dicen, ya hice una tabla. Y yo digo, no, eso no es una tabla. Porque fíjense, yo las semanas pasadas les explicaba que esto es solo la barra de menú. Y si ustedes se paran aquí donde está inicio, fíjense que dice aquí esto, for bordes. Entonces, lo que yo le estoy haciendo aquí, cuando yo hago esto de aplicar así, es un formato de celda. Simplemente yo le estoy dando un formato al libro de Excel, a las hojas de Excel. Ahora bien, una tabla es una herramienta que tiene el Excel que a mí me permite organizar la información y aquí vamos a ver las diferencias. Esto que está aquí fue un formato que yo me armé, un rango con borde. Fíjense aquí, le di aquí y ya, ¿verdad? Déjenme borrar esto aquí. Esto que tengo aquí al ladito es una tabla y ya yo les voy a explicar cómo se hace. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Ustedes dirán, pero yo lo veo igual. Fíjense, esta es una tabla en la que si yo necesito, por ejemplo, agregar la comisión, fíjense, yo escribo aquí comisión al lado, vamos a ponerlo en mayúscula para seguir el mismo estilo. Fíjense, ¿qué pasa? Se me amplía. Si yo quiero poner, bueno, aquí yo voy a poner, vamos a agregarle código. Código del vendedor. Supongamos que el vendedor tiene un código, entonces se lo agrego aquí. Fíjense qué pasa. Se me amplía el formato. Yo digo, se me hace solo. Vamos a poner aquí, María Colmenares. Fíjense, yo no tengo que estar agregándole ni color ni nada. Él se me amplía absolutamente solo. Vamos a poner María Camila. Fíjense cómo se va armando solo. Ahora, si yo lo hago con este rango con borde, este rango con borde se hace así. Es el bordecito ese que ustedes ponen aquí. Si yo le pongo aquí a esto, comisión, aquí al lado, ¿qué pasa? Nada. Porque esto no es una tabla, esto es un rango con borde, o sea, un formato que yo le di a un libro de Excel. Si yo le agrego aquí abajo el código del vendedor, como hice con el de al lado, código de vendedor, tampoco pasa nada. Y si peor, si yo le agrego otra persona aquí, María Colmenares, ¿qué pasa? Nada. Entonces, lo que quiero que vean es la diferencia. Esto es un rango con borde que la verdad es que a la vista
funciona, ¿verdad? Pero a nivel de cálculo y de organización de la información no me sirve para nada, porque fíjense, entonces yo solo tendría que venir a darle todo el formato, cuando lo podría hacer automático con una tabla. Bien. Entonces, esas serían las diferencias, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Entonces, pero si esto no es una tabla, si esto es un rango con bordes, ¿cómo hago una tabla? ¿Cómo hago una tabla? Aquí vamos, tablas desde ceros. Déjenme borrar esto. Esto recuerden que son rango con borde. Yo luego les paso este archivo para que ustedes le queden estos apuntes. Esto es un rango con borde, ¿verdad? Ahora, una tabla. ¿Cómo yo creo una tabla de verdad en Excel? Yo voy a escribir algunos datos que necesito. Necesito la fecha, ¿verdad? No, vamos a ingresarlo directamente. Yo digo, quiero una tabla desde cero, pero una tabla de verdad. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy aquí al menú, fíjense, está la barra de menú. Le doy aquí donde dice insertar. Y aquí, fíjense, aquí dice tabla. Entonces, le doy ahí, check. Y él me aparece aquí, ¿dónde están los datos? Yo le digo, sí, en esa celda. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, lo va a tener porque apenas la voy a empezar a hacer. Le doy allí, él me agrega este cuadrito, yo digo, puedo empezar a trabajar con él. Entonces, ¿qué pongo? Fecha, fíjense, al lado puedo poner vendedor, fíjense cómo se va armando solo. Total ventas y la comisión. Fíjense qué chévere. Y puedo empezar a agregar. Vamos a poner que esto fue el 7 de marzo de 2024. El vendedor, Juan Carlos. El total de venta, 1 millón de pesos. Un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy el formatico acá. La comisión, vamos a ponerle que es del 5%. Ahora, agrego al siguiente, vamos a ponerle que fue el 8 de marzo de 2024. Fíjense cómo él me va ampliando el formato sin que yo tenga que estar poniéndole color, ampliándolo, cambiándolo. No, él me lo hace solo. Entonces vamos a ponerle aquí Carlos Guillermo. Me estoy inventando los nombres, entonces disculpen que repita. Lo agrando aquí para que me quepan todos los nombres. A este le vamos a poner 1.500.000. Y fíjense cómo yo, sin necesidad de ir a ponerle el formato a esta celda, el Excel me lo hizo solito, guiándose por el formato que tiene arriba. A este vamos a ponerle 6% de comisión. Bien. Entonces, si agrego otro, fíjense cómo se va alternando los colores. Vamos a agregar el 9 de marzo. Vamos a agregar una mujer, María Valentina, un ejemplo. Y a esta le vamos a poner 2 millones. Y un 7% de comisión. Fíjense cómo se va armando solito. Si yo lo hago aquí, fíjense que voy a poner los mismos nombres en el rango con borde. Vendedor, total ventas, comisión, fíjense, ya la comisión, ya yo tengo que yo mismo ir a ponerle aquí el formato. La fecha, 7 de marzo de 2024, Juan Carlos, total venta, 1 millón. Fíjense, aquí ya tendría que ir a poner el formato, comisión 5%. Ustedes me dirán, ay, pero yo lo puedo seguir haciendo así. Igual funciona así, funciona, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no funcione. Yo lo que estoy diciendo es que es más eficiente esta tabla así, que es una tabla propiamente dicho en Excel y no un rango con borde. Fíjense, si yo fuera a agregar al siguiente, que era Carlos Guillermo, y que era 1.500.000, fíjense qué pasa. Cuando lo voy a poner el 1.500.000, ya no me da el formato. Entonces tengo yo que ir a a ponerle otra vez el separador de 1.000. Cuando aquí en la tabla, fíjense, cuando yo pongo un número, me agrega de una vez los separadores de 1.000. Porque como en una tabla me conserva el estilo. O sea, lo que yo le aplique a una celda, me lo hace para todas, ¿sí? O sea, las celdas de una misma columna. Cosa que no puedo hacer aquí. Y fíjense cómo aquí me va alternando el color. Vamos a agregar otra fecha aquí, 2024, para que sea más rápido identificar una fila de la otra, en cambio aquí no. Bien, entonces a esto en específico me refiero a tablas tablas en Excel y formato con bordes de una celda, que son muy diferentes. Y cabe destacar que las personas que apenas están comenzando a utilizar Excel, como que es normal que utilicen este rango
así con borde porque es lo que aprendieron a hacer. Generalmente es lo que nos enseñan cuando estamos aprendiendo Excel. Sin embargo, pues yo considero que es mejor empezar desde cero, desde el principio, sabiendo que es una tabla y sabiendo utilizarla. Bien, fíjense que es algo supremamente sencillo. Se me hace más agradable a la vista. Ah, que a mí no me gusta ese color azul ahí medio raro. Póngale el color que usted quiera, fíjese, diseño de tabla, y mire todos los colores que yo tengo aquí. Tengo rosado, verde, azul. Vamos aquí. Que no, que sin colores, póngalo gris entonces. Pero fíjense que con un solo clic yo lo pude hacer. ¿Cómo hago aquí? Yo tendría que ir poniéndole uno por uno. Y no, ahí sí es verdad que no me rinde el tiempo para estar poniéndole a cada fila un color. Cuando aquí, fíjense, lo puedo hacer automático. Vamos a escoger este anaranjadito o este que está más bonito. Rosadito. Así de otro estilo, fíjense, o sea, hay muchísimos, pues. Vamos a dejarlo así. Listo. Cosa que, si yo me paro aquí, fíjense, ni siquiera me sale. Fíjense, otra cosa, que cuando yo estoy aquí en un formato con borde, no me aparece aquí arriba el menú de tabla. Pero cuando me paro encima de esta tabla, aquí sí, fíjense, pum, de una vez. Me paro aquí afuera, desaparece. Me paro encima de la tabla, me aparece. Y tengo muchas otras opciones para trabajar con tablas. Bien. ¿Dudas hasta este momento de esta pequeña introducción de cómo hacer tablas en Excel? Hasta el momento todo claro. Todo claro. Ah, bueno, perfecto, pues. Así me gusta que vayamos entendiendo todo. Recuerden que igual me pueden ir preguntando, ¿sí? Profe, por acá hay una pregunta de Salomé de hace unos momentos, ¿no? Ella pregunta que ¿cuánto gana alguien que trabaja con Excel? Tiene esa duda. Ah, depende. Si usted da clases regularmente, usted le puede poner un precio a su hora de conocimiento, ¿cierto? De todas maneras, recuerden que el Excel no es solamente que yo se lo enseñe a otra persona. El Excel es que usted, con las herramientas que le dé el Excel, usted sea capaz de procesar la información y ponerla para el análisis. Es decir, yo agarro toda la información, genero unos informes financieros y con ese trabajo yo le puedo dar un valor mucho más alto del que a mí me pagarían, por ejemplo, simplemente en una empresa copiando los datos. ¿Sí me explico? O sea, si yo tengo conocimientos amplios, sólidos y con capacidad de análisis, yo puedo ganar muy bien con el Excel, ¿verdad? No les puedo dar una cifra aquí, cada quien le pone precio a su trabajo, ¿cierto? Pero pues sí, o sea, usted puede, uno, dar clases de Excel, ¿verdad? O sea, usted puede enseñar a otros a que logren ese nivel, ¿verdad? Usted puede ser mucho más eficiente en su trabajo, o sea, digamos, usted no se dedica a enseñar Excel, pero Excel le da a usted la oportunidad de ser mucho más eficiente en sus labores, supongamos una persona en la parte administrativa, lo cual a usted le va a dejar tiempo para otras tareas, o sea, para actividades de más análisis y menos operativas. Bien, y bueno, conozco muchas personas que no es que el Excel es el primer paso que ustedes dan, ¿cierto? Cuando una persona ya se vuelve máster en Excel, que aprende a utilizar todas las fórmulas, esa persona indudablemente duda a otros programas. Hoy en día, por lo menos en la parte de nivel contable, que es donde yo trabajo, se utiliza algo llamado Power BI, un programa para el procesamiento de datos mucho más poderoso que el Excel. El Excel igual sigue siendo una herramienta súper buena, pero cuando una persona trabaja con muchos datos, por ejemplo, una empresa que tenga un documento que arroja un sistema contable con 1 millón de filas, ya el Excel se le queda corto, o sea, ya el Excel no es la herramienta. Entonces esa persona migra a Power BI y una persona que ya maneja Power BI, pues, puede cobrar muchísimo mejor en el mercado laboral. Entonces, bueno, espero que haber respondido su pregunta y a veces sin querer me extiendo mucho en las respuestas. Bien. Entonces, bueno, voy a continuar. Me faltaba una cosita pequeña con las tablas y es que yo les mostraba cómo hacer una tabla desde cero. Aquí me voy a parar aquí, le doy insertar, repitiendo aquí el proceso, le doy tablas. La tabla tiene encabezado, sí, le doy check allí y creo la tabla y empiezo a crearla, ¿verdad? En mi computadora por defecto me da este color azul, no sé por qué, no lo he investigado, pero yo simplemente le cambio el color al que yo necesite, ¿verdad? Aquí también puedo hacer una lista, por ejemplo, de empleados, nombre, apellido, fecha de nacimiento, un ejemplo, fecha de nacimiento.
y cédula. Yo me estoy inventando unos datos, ¿cierto? Pero estas tablas son cuando yo estoy creando la información desde cero. ¿Qué pasa en los casos donde a mí, por ejemplo, me la dan así? ¡Pum! Me dieron esta tabla. Y yo digo, rayos, así no me sirve porque yo la quiero con formato de tabla y no con el bordecito ese que le dan a la celda, ¿cierto? Entonces, muy sencillo. Yo selecciono los datos, fíjense. Ya los datos están aquí, ¿verdad? Supongamos que un tercero me los pasó. Entonces, ¿qué hago yo? Yo selecciono, ¿cierto? Desde aquí, me voy donde dice insertar y simplemente le doy tabla. Y él ya inmediatamente me agarra todos los datos en una tabla. ¿Que no me gusta ese color? Le pongo el que yo quiera. Le pongo este anaranjadito y listo, ya. Entonces, la persona que me pasó la información, digamos, me ayudó copiando todos los datos y yo simplemente ya lo que hago es convertirlo en tabla. Entonces, vamos a repetir los pasos. Me dan esta información así, fíjense que es un registro de estudiantes, tengo los nombres, tengo su teléfono, tengo el correo electrónico y tengo la dirección, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Selecciono toda la tablita, le doy aquí donde dice insertar, tabla, y aceptar. Y listo. Y lo último, que solamente por yo que soy necia, ay, no me gusta ese color, le pongo este que a mí me gusta, anaranjadito. Listo. Bien. Entonces, ya vimos cómo crear tablas desde cero y crear tablas con una información existente, que serían los dos punticos que les traje para el día de hoy, ¿verdad? Y vimos la diferencia entre lo que es una tabla, esta, ¿verdad? Que yo puedo ir agregando aquí información. La chica que me preguntó, Salomé, agregó aquí información abajo y fíjense cómo él me va extendiendo el formato. Bien. Y esa es una tabla. Si ustedes hacen eso con información, inmediatamente les agrega el color y los, digamos, mantiene el formato de la celda anterior, o sea, de la fila anterior, ustedes dicen, ah, bueno, esto es una tabla Excel. Pero si ustedes copian aquí, por ejemplo, aquí Camilo, y no hace nada, yo digo, no, esto no es una tabla, esto es un rango con unos bordes y ya. Bien. ¿Dudas hasta este momento? Sí, profe, por acá tienen otra. Cindy pregunta que cómo puede hacer para pasar de una a otra, me imagino que es del libro, de uno a otro sin utilizar el mouse. Como de una a otra, de una hoja a otra. Como que de una hoja a otra, porque no me hace referencia a más nada. ¿Sí? Ok, déjenme recordar bien, pero hay en el teclado hay una tecla que dice así, avanzar página, ¿cierto? Entonces yo con el teclado, si yo lo presiono, fíjense, ya va, no era este, es que yo ese casi no lo utilizo, pero sí sé que es así. Estoy aquí recordando cómo era. Y está este y está este, que es para regresarme. Esta es la página anterior y con este avanzo. Y ya va que estoy recordando si es con Alt o es con Shift. Es con el teclado. Aquí sí, como es, se las debo porque no recuerdo. No me quiere funcionar. Sí, chicos, hay en el teclado, ¿cierto? Dos teclitas con estos nombres, ¿cierto? Yo no recuerdo en este momento si es con Shift o es con Alt, ¿verdad? Ya toca que prueben en su computadora. En la mía se me hace más difícil porque la mía trae una tecla llamada FN, que los traen algunas computadoras, entonces yo tengo que empezar a mirar cuál es el juego de teclas. Ya lo conseguí. Listo. Así. En mi computadora, ¿verdad? En mi computadora yo tengo que apretar. En mi computadora yo tengo que apretar control más FN. Tengo una teclita así, no sé por qué, es como para acceder a esas otras funciones y tengo que apretar avanzar página, ¿verdad? Lo mismo tengo que hacer cuando voy a retroceder. Página. En sus computadoras posiblemente se hace solamente con la tecla control, sin el FN, entonces avanzar página. Y puede ser lo mismo aquí, pero con página.
Entonces, fíjense, yo voy a utilizar ese mismo comando, ese mismo atajo, control FN, y fíjense lo que pasa cuando le doy a avanzar página. Claro, en este momento ustedes no ven directamente cómo yo lo apreté en el teclado, pero sí lo estoy haciendo sin el mouse. Entonces, control FN y avanzar página. Y me puedo ir moviendo en cada una de las hojas o retroceder con el teclado, sin necesidad de utilizar el mouse. Bien. Bueno, espero que eso haya respondido la pregunta que me hizo la persona. Yo sí suelo utilizar muchos comandos, muchos atajos en el Excel, pues para moverme un poco más rápido, pero hay algunos que no. Por ejemplo, el de moverme entre hojas sí lo hago con el mouse. Habrá personas que digan, oye, pero hazlo con los atajos que es mucho más rápido. Sí, pero yo creo que cada uno va desarrollando su propio estilo cuando va aprendiendo. Bien. Entonces, bueno, listo. Entonces, tablas en Excel. Che, ya sabemos lo que es una tabla. No hagan más rangos con bordecitos, hagan una tabla, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a ustedes a llevar la información, uno, más organizada. Les va a ahorrar tiempo porque no tienen que estar echándole color a una celda sí, a otra celda no. Eso va directamente en los estilos de las tablas. Bien. Entonces, bueno, continuemos con el siguiente punto, que son unas fórmulas intermedios. Yo les traje 3 formulitas súper sencillas, pero las más poderosas y las que yo utilizo todos los días son las más comunes en el Excel, ¿verdad? Son las que todos necesitamos conocer. Y una cosa llamada aquí formato condicional, que no es una fórmula, pero es súper útil, ¿bien? Entonces, vamos a empezar con ese, que es el más sencillo, el formato condicional. Me voy a ir aquí a la hoja donde tengo el formato condicional, aquí. Entonces, ¿qué es el formato condicional? Cuando a mí me hablaron la primera vez de eso, yo, ¿pero qué es eso? O sea, ¿qué es formato condicional? Su mismo nombre me lo dice. Le da un formato, ¿verdad? Le da un formato a las celdas de acuerdo a una condición o varias, ¿sí? Solamente estoy poniendo aquí una condición para, como para que vayamos a la idea. Entonces, yo les traje aquí las notas de los estudiantes, ¿sí? Tengo en total 14 estudiantes con diferentes notas. Y la condición me dice que todos los que tengan menores de 50, reprobados. Y los tengo que poner en rojito, así como está esta letra. Y los que hayan pasado, que tengan mayor o igual a 50, aprobados, ¿sí? Entonces, ¿yo qué digo? Si yo no sé el formato condicional, yo lo haría, digamos, a la antigüita, a lo arcaico. Yo me voy a darle color a uno por uno. Yo digo, ajá, este 36 en rojo, porque reprobado. Que esta sería, digamos, la forma incorrecta de hacerlo, porque yo las cosas tengo que dejarlas amarradas a fórmula o lo que vamos a ver ahorita, el formato condicional. Porque cuando esta persona, por ejemplo, María Fernández, supongamos que hace un examen recuperativo y ahora le dio 55. Entonces, pero con 55 ya no es reprobado, ya es aprobado. O sea que ya no me vale el color rojo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Yo sigo mirando aquí porque yo aún no sé formato condicional. Yo digo, a ver, sigo bajando. ¿Quién más tiene menos de 50? Entonces yo digo, aquí hay uno con 35. Ese tampoco. Lo pongo en color rojo. Y fíjense que aquí yo me pasé uno con 30, que eso es lo que me puede pasar. Si yo lo hago así manual, yo me puedo comer algunos sin darme cuenta, ¿cierto? Fíjense que yo pasé por al ladito de ese 30, de este, y no me di cuenta. Entonces, resulta que Juan Carlos García presentó un trabajo que debía y ahora tiene 60 y eso sigue en rojo. Entonces yo digo, no, esto así no me sirve. Yo tengo que buscar la manera que, de acuerdo a la nota que tenga, de acuerdo a la nota del estudiante, se me cambie de color, ¿sí? Y la condición es esta. Si es menor a 50, me lo va a poner en rojo. Y si es mayor o igual a 50, pues me lo deja normalito en negro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense lo que vamos a hacer. Puedo seleccionar la columna completa o puedo seleccionar este rango. Yo preferiría seleccionar la columna completa porque así cuando lleguen otros estudiantes, pues ya lo tengo directo para toda la columna. Bien, entonces fíjense, selecciono la columna C, que es donde está. Fíjense que aquí en el menú de inicio de la barra de herramientas, me voy aquí donde dice formato condicional. Fíjense que allí está la vista para que usted lo use. Bien, le doy aquí. Y él me va a dar varias opciones. Entonces yo me voy a ir para la primera. Dice, reglas para resaltar celdas. Y como yo estoy aprendiendo, yo digo, bueno, voy a ver qué hay allí. Fíjense, me muevo a la derecha y encuentro que
es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, o sea, me da varias opciones. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, yo necesito una fórmula, una condición que si la nota es menor a 50, me lo ponga en rojito. Entonces, yo selecciono aquí. Entonces, recuerden, menor a o menor que, formato condicional, reglas para resaltar celda y es menor que. Esa es la regla que yo necesito. Entonces, yo le doy aquí, pin, y él automáticamente me dice los que sean menores a 64, pero me lo agarra, digamos, por, ¿cómo se dice? Por defecto. Pero yo le voy a indicar aquí que es lo que sean menores a 50. Bien, entonces yo le digo, los que sean menores a 50, me los va a poner, yo los puedo dejar así, en rojito, o lo puedo poner formato personalizado. Yo mismo le digo cómo lo va a poner. Entonces aquí en fuente, que es el color de la letra, recuerden que fuente es la letra, aquí en color yo le digo, me lo va a poner de color rojito y lo va a poner negrito de una vez para que quede bonito. Aceptar y aceptar. Y fíjense qué pasa, pum, María Fernández 36, rojito. Mario López 35. Y yo recuerdo que este Juan Carlos García era 30. Lo que pasa es que yo le había cambiado. Y fíjense lo que pasa. Aquí nos sirve el ejemplo perfecto. Juan Carlos García tiene 60, pero resulta que él se copió en un examen, un ejemplo. Se le copió a un compañero. Y por eso ese examen no se le varió. Y ahora quedó con 30. Ahora que está reprobado. Y fíjense, se me puso en color rojo. Bien, entonces eso digamos que es la utilidad del formato condicional. De que yo puedo resaltar algunos valores dependiendo de la información que necesite y si la información cambia, el formato condicional también. Entonces, hagamos otra vez el ejemplo. Otto Ledesma, supongamos que no tiene 53, tiene 50. Entonces, se sigue quedando en negro porque la condición es que sea menor a 50. ¿Qué pasa si yo lo pongo en 49? ¡Pum! Rojito. Bien, entonces es súper útil, es una manera rápida de identificar la información, porque esto a nivel de cálculos no me sirve, ¿verdad? Porque no hay ninguna fórmula que yo pueda decir, sí, la celda que está en color rojito, no, eso no existe. Esto es simplemente una ayuda visual. Bien. ¿Dudas hasta este momento? Recuerden que me pueden ir comentando, hacer preguntas por el chat. Profe, por acá Uh-huh. Felipe me hace un comentario, como una especie de duda larguita, ¿no? Dice, tengo una base de datos de clientes con información como nombre, NIT, dirección, número de teléfono, etcétera. En otra hoja aparte tengo el toma pedidos, es donde ingreso el número de factura, la fecha de vencimiento, fecha de ingreso del pedido y nuevamente todos los datos del cliente. ¿Cómo puedo hacer para seleccionar el cliente de la hoja de toma de pedido y que los datos de mi cliente se pasen automáticamente de la hoja base de datos, ingresando sea el nombre o la cédula o NIT? Quiero optimizar ese proceso. Me da 5 minutos y ya lo vamos a ver, que justamente es la fórmula que vamos a hacer a continuación. Bien, vale, entonces para no ponerme aquí con este ejemplo, lo vamos a hacer, ¿verdad? Con la fórmula que vamos a ver a continuación. Bien. Perfecto. Vale, perfecto. Bien, sí, ahí sí me da un minutito que eso suele ocurrir mucho, esa pregunta, porque no hayan cómo relacionar las dos tablas. Yo no se lo traía con tabla, pero lo podemos hacer y la fórmula le va a funcionar igual. Bien, entonces ahí sí me da un break, pero sí se va a ir con la respuesta. Bien, entonces, dentro de la fórmula, para la persona que preguntó, que perdón, no oí el nombre, la fórmula que usted está buscando es buscar B. Esa es la fórmula que a usted le va a funcionar para resolver ese problema donde tiene que, digamos, tiene que fundir esas dos tablas en una sola. Bien, entonces esa es la que vamos a ver a continuación. Entonces, formato condicional, hacemos un resumen. ¿Para qué me sirve? Recuerden, yo solamente le estoy dando el abreboca por la premura de la información, ¿verdad? El formato condicional tiene muchas otras variables, ¿sí? O sea, yo puedo resaltar si es menor que, mayor que, si es igual,
puedo resaltar si son números duplicados. Simplemente ustedes cacharreando allí, recuerden que uno solamente afianza esos conocimientos cuando usted se pone a revisar, ¿verdad? Se pone a practicar. Fíjense que si yo selecciono aquí, el formato condicional me da todo una amplia gama de opciones que usted puede ir revisando, ¿bien? Yo le doy, digamos, ese conocimiento previo para invitarlo a usted a aprender más, ¿verdad? Y bueno, para que usted sepa, digamos, las bondades y las facilidades que le puede dar el Excel. Bien. Entonces, en resumen, el formato condicional es una ayuda visual, me permite identificar la información de forma más rápida. ¿Me sirve para los cálculos? No, porque yo no puedo decir más la fórmula que está en color rojito. No, eso no existe. Bien, pero sí es una ayuda importante para localizar información rápidamente. Bien, entonces, bueno, ahora vámonos con esta fórmula que se llama buscar B. Esta fórmula es la más utilizada en Excel por todas las personas que lo utilizan diariamente. Digamos, no es la más poderosa porque hay muchas otras más complejas, ¿cierto? Pero cuando yo no necesito, o sea, yo tampoco si mi campo de trabajo no es el Excel, o sea, yo no necesito ser una experta en Excel, yo necesito conocer un poquito para desenvolverme, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo diría, para que un arquitecto necesita conocer a fondo Excel. Si necesita hacer alguna tablita, alguna proforma, alguna factura, necesita conocimientos básicos, ¿cierto? O sea, usted no necesita ser máster en Excel cuando es arquitecto. O sea, yo estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero a esa persona le sería muy útil conocer buscar B. Sí, pero es que hay una fórmula más poderosa, sí, pero para su trabajo usted no lo necesita. Usted con buscar B puede resolver, ¿verdad? Entonces, para la persona que me preguntaba sobre las tablas, yo no conozco a fondo, ¿verdad? La profundidad de la información, pero yo diría así de antemano que buscar B le puede servir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo funciona buscar B. Buscar B, como su nombre lo indica, es una fórmula, déjenme moverme, ¿dónde tengo la hojita de buscar B? Aquí, iniciando con buscar B. Buscar B, como su nombre lo indica, es una fórmula de búsqueda. A mí me permite buscar una información en específico de un dato que necesito en otra tabla, ¿verdad? O en dos tablas, así como la persona que me preguntó. Entonces, vamos a poner los ejemplos. Yo aquí traigo una tablita con una tabla, no con un formato de celda, con una tabla. Fíjense, aquí se me agrega el diseño de tabla. Tengo restaurante Las Delicias, ¿verdad? Tengo el producto, el precio, la cantidad disponible y la categoría, ¿verdad? Supongamos que a mí me preguntan, oye, mira, yo quiero el producto salmón. Voy a copiar aquí salmón. Bien, ese producto, yo quiero el precio, la cantidad disponible y la categoría. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, yo no lo voy a ir a hacer a mano, porque si yo lo hago a mano tendría que ir salmón, salmón, el precio. Cantidad disponible más cantidad disponible de salmón, 10. Y la categoría, salmón, ensalada. Y ustedes me dirán, pero yo lo pude haber hecho así. Yo digo, ajá, pero ¿y si después le piden la limonada? Voy a copiar aquí limonada. Estos datos no se actualizaron y estos datos no son los datos de la limonada, fíjense. Porque la limonada cuesta 3 y aquí me dice 14. Entonces, por eso es que yo tengo que usar una fórmula que a mí me ayude a tener la información a la mano y que yo no tenga que ir a hacerlo manual, porque entonces ahora que me pidieron la limonada, yo tengo que ir a buscar el precio manual. No me sirve. O sea, perdería mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como voy a explicar esta fórmula, le sirve perfecto a la persona que lo está necesitando, ¿verdad? Dejo aquí limonada y yo digo, más. No se asusten, por favor. Una vez que ustedes comprenden esta fórmula, ustedes van a ser capaces de amarrar cualquier tipo de información. ¿Sí? Yo, o sea, solamente les pido que abran su mente al conocimiento. Y cuando todos estamos aprendiendo algo, siempre nos enfrentamos, digamos, como a esa pared de que, oye, no lo entiendo. Pero es normal que ustedes no entiendan algo porque lo están aprendiendo. Bien, entonces por eso, paciencia, relájense. Entonces, vamos con la fórmula. Bien. Es la primera fórmula que vamos a ver, nivel intermedio, con un poquito más de grado de complejidad. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué escribo? Buscar, fíjense, buscar B. Las personas que tienen la computadora en inglés, no recuerdo. Recuerden que si la computadora está en inglés, el nombre cambia. No se me fue cómo era en inglés, perdón, se las debo. Se los iba a comentar y se me fue. Buscar B, fíjense. ¿Qué pasa con las fórmulas en Excel? Las fórmulas en Excel tienen una estructura, ¿verdad? Cuando ustedes abren el paréntesis, fíjense, antes de abrir el paréntesis, él les da aquí una ayudita y les dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla.
Ya les explico qué significa eso. Y luego devuelve un valor en la misma fila de una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Ya les explico qué pasa con esto. Bien, cuando ustedes abren paréntesis, él empieza a decir, mire, la estructura de la tabla va así. Valor buscado. Entonces yo digo, ¿qué necesito? O sea, ¿de qué valor, de quién me agarro? En este caso, de la limonada. Para la persona que me preguntó en la tabla, su valor buscado en la tabla donde tiene, que eran creo que las ventas, es el NIT de la persona o la cédula. Bien, entonces yo una vez identifico qué es lo que estoy buscando, en este caso la limonada, fíjense, aquí me dice que para yo separar un argumento, esto se llama argumento, es con punto y coma. Entonces, en algunas computadoras pudiera ser solamente con coma. En mi caso es con punto y coma, punto y coma. Me dice, ¿dónde lo estoy buscando? Matriz tabla es donde yo voy a ir a buscar esa información. Y yo digo, yo voy a ir a buscar esa información en esta tabla que está aquí. Entonces yo puedo hacer esto, seleccionar la columna completa, desde la B hasta la E, fíjense. Bien. Punto y coma porque ya tengo la tabla identificada. Ahora él me dice, voy a hacer una pausa aquí que debía haber hecho antes. Yo le voy a poner, me voy a salir, ya vamos a hacer la fórmula de nuevo. Yo le voy a poner aquí, déjenme bajarlo, unas columnas, una fila. Yo le voy a poner aquí a la tabla unos números, ¿cierto? Simplemente para que ustedes me puedan seguir la corriente. Le voy a poner unos números aquí, lo agrando. Entonces, fíjense, esta es la primera columna de la tabla. ¿De cuál tabla? De esta. Esta es la segunda, la tercera y la número cuarta. Este producto está aquí. Yo siempre el producto lo tengo que buscar en la primera columna, siempre. No que el nombre de la columna, el nombre del producto está aquí, ya no me sirve buscar B. Porque fíjense que la fórmula me decía, empieza a buscar en la primera columna de la tabla. Es más, lo voy a escribir para que lo puedan ver. Buscar B. ¿Qué me dice? Busca un valor, es decir, la limonada, en la primera columna, es decir, en la B, que es la primera columna, de una tabla. Ahí está lo que necesito. O sea, yo tengo que leerlo con, tratar de comprender muy bien lo que me está diciendo la fórmula. Entonces me dice, busca un valor, la limonada, aquí lo voy a seleccionar, en la primera columna de la izquierda, es decir, esta primera columna, y luego devuelve un valor en la misma fila. Dejémoslo hasta ahí. Abro paréntesis. ¿Qué valor estoy buscando? La limonada. Punto y coma. Recuerden que en algunas computadoras pudiera ser coma. ¿Cuál es la matriz tabla? Matriz tabla, o sea, lo mismo, que donde lo estoy buscando, en esta, yo digo desde la B hasta la E. Bien, punto y coma. ¿Cuál es el indicador de columna? Yo que necesito que me devuelva, fíjense, aquí me dice el precio. ¿Dónde está el precio? En la columna 2, mire, 1, 2. Entonces yo pongo 2. Bien, punto y coma. Y aquí viene una parte más abstracta. Él me pregunta, ¿verdadero? ¿Coincidencia aproximada o falso coincidencia exacta? Yo necesito que la coincidencia sea exacta. ¿Cuándo me dice aproximado? Por ejemplo, si hay limonada y él no consigue limonada, entonces me trae salmón. Y no, yo necesito que me traiga la limonada. Si no consiguió la limonada, entonces no me traiga nada, pero no me vayas a traer la información de otro producto. Entonces, en ese caso, ¿qué me recomienda el Excel? Si usted quiere que la coincidencia sea falsa, exacta, yo le pongo falsa. Bien, y cierro paréntesis, pum. ¿Qué me está regresando? El precio de la limonada. ¿Cómo sé? Voy a verificarlo, limonada. Lo voy a señalar aquí en amarillito. El precio, fíjense. Si yo cambio de producto a cerveza Corona, un ejemplo, voy a poner aquí cerveza Corona, mire cómo me cambia el precio. Inmediatamente, 1.90. Bien. Entonces, la fórmula buscar B siempre empieza a buscar en la primera tabla en la primera columna de una tabla. Y una vez consiga el producto, porque él empieza, tú quieres la cerveza, empieza así, batido, café, conseguí la cerveza. Ahora, ¿qué quiere que le traiga la cerveza? Entonces, pero que esté en esta misma fila, porque si la cerveza está aquí, él no me va a traer, por ejemplo, el resultado de por aquí, no, me va a traer el resultado de la misma fila. Entonces, ¿qué quiero yo? El precio. ¿Y cómo le digo yo que yo quiero el precio? Yo se lo digo por el número de la columna. Entonces, yo le digo, una vez consigas la fila donde está la cerveza, tráeme el resultado de la columna 2, que es el precio.
Ah, pero yo ahora quiero cantidad disponible. Vamos a hacer la misma fórmula para que nos quede claro. Más buscar B. Fíjense. ¿Qué estoy buscando? La cerveza. Recuerden, el primer valor es eso que estoy buscando, ¿verdad? Punto y coma. ¿Dónde lo estoy buscando? En esta tabla que va desde la B hasta la E. Bien, punto y coma. Indicador de columna. Ah, pero yo aquí necesito la cantidad disponible. Ah, la cantidad disponible está en la columna 3. Y por eso fue que puse estos números aquí. Y la última parte que sí les comentaba, que es un poquito más abstracta, pero ya yo les di la explicación, es falta. Listo. Cantidad disponible de la cerveza, 5. Y solamente para que ya a ustedes les quede claro, más buscar B, sí, buscar B, valor buscado, la cerveza, punto y coma, matriz tabla, esta que está aquí, punto y coma, el indicador de la columna, la categoría, y la categoría está en la columna 4. 4. Punto y coma, falta. Listo, bebida. Si yo cambio de producto, me voy a cambiar a ensalada Alfredo, fíjense. Y Dios me cambió. El precio de la ensalada Alfredo es de 8. Su cantidad disponible son 10 y es la categoría ensaladas. Y entonces, para responderle a la persona que me preguntaba, ¿cierto? ¿Me puede, por favor, decir cómo esto me levante su voz y me dicta cuáles eran la información que tenía? Yo recuerdo que me decía NIT, el nombre, creo, apellido. Y en la otra tabla, esta era su primera tabla, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Fíjense, aquí insertar, vamos a repasar todos los conocimientos que hemos aprendido hoy. Inserto la tabla, ¿cierto? Tiene encabezados. Profe, por acá Felipe está levantando la mano. Sí, por supuesto. Profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mira, el concepto de la tabla es el siguiente. Ajá. En la base de datos donde tengo los clientes, tengo nombre, teléfono, dirección, centro comercial y la línea, si es cacharro o es cosmético. Y en el toma pedidos tengo la fecha de expedición del pedido, el nombre, el teléfono, dirección, centro comercial, el número de pedido y la fecha de vencimiento. Me lo dijo muy rápido. A ver, tenemos esta primera tabla, ¿cierto? El Sí. NIT, el nombre, el apellido, el teléfono y la línea, ¿cierto? Que si es cacharrería o no recuerdo el otro. O cosmético. O cosmético, ¿cierto? Vamos a agregarlo aquí, cosmético o cacharrería. Déjeme llenar 3 daticos aquí, ¿cierto? El NIT 99999 y aquí este 888, ¿verdad? A este le voy a poner Felipe y a este le voy a poner María, que soy yo, ¿cierto? Entonces, Felipe, yo me estoy inventando aquí unos nombres, ¿verdad? María, y este sí es mi apellido, Colmenares, ¿verdad? Y los teléfonos, ¿verdad? 4444-5555 y esta línea, ¿cierto? Sí. Esta sería su primero. Ahora dígame el segundo. ¿Cuál sería el segundo? Qué pena. La segunda tabla que tiene. En el toma pedidos tengo la fecha de expedición del pedido. Ya va. Entonces sería toma de pedido, ¿cierto? Es toma pedidos. ¿Y cuál sería esta otra tabla? Ahí va fecha de expedición, que eso es independiente cuando se toma el pedido, el nombre, el teléfono. No, pero ¿cómo se llamaría esta tabla? Nombre. Toma pedidos. A esta se llegaría a la base de datos o los clientes. Listo. Base de ¿Entiendes? datos. Base de datos de clientes. En esa base de datos ingreso todos los clientes que obtengo yo. Ajá. Y aquí los pedidos. Hay veces que un cliente me hace 2 pedidos en un mes, digamos. Entonces, Listo. en el momento me está tocando, pues como no tengo el conocimiento, entonces me está tocando hacerlo manualmente. Entonces quiero optimizar ese proceso. Muy difícil. Listo. ¿Qué tienen toma pedido? ¿Fecha pedido? Fecha de pedido, fecha de expedición del pedido, nombre, teléfono, dirección, centro comercial, número de orden del pedido, que es el número de la factura, la fecha de vencimiento. ¿Qué necesita usted de la primera tabla? De la primera tabla necesito necesito que en la segunda tabla, que sería el toma pedidos, con solo el NID o el nombre del cliente se me automaticen los otros datos. ¿Cuáles son los otros datos que necesita? Los otros datos serían el mismo, la dirección. Listo. Por ejemplo, usted necesita que, vamos a agregarle aquí a la dirección. Déjeme echar esta para acá.
Para todo el resto de los compañeros, esta información valiosa que también les va a funcionar a ustedes, dirección. ¿Cierto? Entonces, fíjense, aquí usted tendría la fecha del pedido, me voy a inventar la fecha de hoy, ¿verdad? 7 de marzo de 2024, ¿verdad? Y vamos a poner los dos clientes que tenemos. Voy a poner aquí. Voy a poner el NIT aquí. Y aquí el nombre, bien. Los NIT, voy a poner estos dos NIT, que fueron los NIT inventados, ¿cierto? Y los nombres. Pero fíjense que en esta tabla usted no tendría ni el número de teléfono, ni la dirección, ¿cierto? Ni la cédula. Aquí teléfono. Bien, entonces usted necesita que a estos CC, ya no me acuerdo qué era, le voy a poner que es la cédula. No, ya, perdón, no recuerdo qué fue, me dijo, vamos a ponerle aquí la línea. Línea, cacharros o es cosméticos. O hay clientes que me compran cacharro y cosméticos. Bueno, vamos a dejarlo sencillo, que uno me compró cacharro y el otro me compró cosmético, ¿verdad? Pero aquí entonces usted necesita que me traiga el teléfono del cliente y la dirección, ¿cierto? A este vamos a ponerle Medellín. Yo estoy como armando simplemente un bosquejo muy sencillo, ¿cierto? Entonces usted necesita que en esta tabla que tiene la factura número, un ejemplo, 159 y aquí la 160, yo necesito que usted me traiga el teléfono de este cliente y la dirección, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Usted aplica buscar B. Entonces, fíjense, más buscar B, sí, valor buscado, el NID, porque eso es lo que usted va a buscar, el NID. Bien, aquí, punto y coma. ¿Dónde lo va a buscar? Usted lo va a buscar en esta tabla, ¿verdad? Usted puede seleccionar desde aquí así, lo puede seleccionar, o yo siempre recomiendo seleccionar completo, aquí, ¿sí? Porque si usted después agrega otros datos abajo, ya le van a quedar allí mismo. Bien, fíjense, ¿qué voy a buscar? Más buscar B. Entonces, buscar B es este que está aquí, el NID. Bien, punto y coma. ¿Dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en esta tabla, fíjense. Acá. Punto y coma. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué necesita usted aquí? El teléfono. El teléfono, ¿en qué columna está? Entonces usted empieza a contar. 1, 2, 3, en la columna 4. 4. ¿Y qué le va a poner de último argumento? Falso. ¿Qué me trajo aquí? El número déjeme borrarle esto, que es algo que ahorita vamos a ver. El teléfono de la persona. Como yo les puse el mismo teléfono, pues no nos damos cuenta, ¿no? Pero a este le voy a poner 555 y a este le voy a poner 888. Fíjense. A los teléfonos, aquí ya están. Y ahora la dirección. Aplico la misma fórmula. Es más, yo ni siquiera tengo que hacer la fórmula otra vez. Me la copio, fíjense. Me paro aquí encima de la fórmula, me la copio desde la barra de fórmula, aquí. Control C. Y la pego aquí, Control B. Y en la fórmula, ¿qué hago? Le cambio el número de la columna, porque aquí está la misma fórmula. ¿Yo qué les digo? Le digo que la dirección está en la columna, fíjense, empieza a contar desde el NID. 1, 2, 3, 4, 5, está en la columna 6. Entonces, cuando me voy aquí a la fórmula, simplemente le doy aquí y cambio 6. Y listo. Me da error aquí, pero yo ahorita les voy a explicar por qué. Pero, amigo, esta sería la forma de usted combinar esas dos tablas. Bien. No importa que esté en otra hoja. No importa que esté en otra hoja. O sea, usted también lo puede hacer. Me voy a llevar estos mismos datos para acá. Para otra hoja. Mire, voy a agregar aquí esta hoja. Y ahora voy a borrar esto y voy a aplicar la fórmula. Fíjense, más teléfono, buscar B, abro paréntesis, valor buscado, el NID. Punto y coma. Me voy aquí, que era la hoja donde tengo los datos, aquí. Fíjense, selecciono las columnas, igualito, cuento 1, 2, 3. El teléfono está en la columna 4, falso. Fíjense, no importa que esté en otra hoja, también lo puedo hacer. Ya les dije que lo del error ya se los voy a explicar, que este errorcito que me está dando aquí. Pero bien, fíjense, si está en otra hoja, no hay ningún problema, yo también lo puedo hacer así. Bien. Entonces, bueno, espero que con esto solucione su duda y usted lo pueda aplicar en su trabajo. Gracias, profe. Acaba de optimizar mi tabla. Ah, perfecto. Muy bien. Y con lo último que nos falta por ver, le va a quedar muchísimo más optimizada. Bien. Entonces, ¿qué hemos visto y cuál sería el resumen? Buscar B es una fórmula, recuerden, una fórmula, una función de búsqueda. A mí me permite relacionar
tablas que tengo como el amigo, información en una tabla, información en la otra, ¿cierto? Y también si la tengo así por fuera, como el ejemplo que yo les traía aquí de buscar B, se me perdió la hojita, aquí, que era aquí, o sea, yo lo puedo tener así, o sea, no necesariamente lo tengo que tener en otra tabla, o sea, lo puedo tener aquí en una celdita nada más. Bien, ahora, ¿qué nos está faltando de buscar B? Casi siempre van amarradas esta fórmula, sí, punto error. Las fórmulas no son perfectas, ¿verdad? Y nosotros que llenamos la información, tampoco nosotros nos podemos equivocar llenándola. Entonces, ¿qué pasa? En algunos momentos me puede dar error por diferentes circunstancias. Vamos a poner el ejemplo. Me voy a ir aquí a buscar B. Aquí, si yo pongo ensalada Alfredo, me da los datos. Si yo escojo, por ejemplo, salmón al pesto y lo copio aquí, me da los datos, ¿verdad? Fíjense. ¿Qué está pasando con el salmón? Al parecer no hay cantidades disponibles. Salmón ¿cuál fue el que escogí? Salmón al pesto y no, fíjense, cantidad disponible es 0. Si agarro pollo parmesano y lo pongo aquí, igual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo un producto que no tengo aquí? Yo espero que ustedes se hayan hecho esa duda, que ahí es cuando me lanza error. Ahorita que le estaba ayudando al amigo con esta tabla, ustedes vieron que me lanzó unos errores aquí, unos errores así. Estos son errores cuando me aparece este simbolito o que me aparece con un numeral así. Fíjense, yo aquí voy a poner pescado, que yo sé que no está. Fíjense, ¿qué pasa? Error. Lo que yo les comentaba, que me da así. Esto es error porque él se fue a buscar pescado en esta tabla y él empezó la fórmula, pescado, 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 aquí no hay pescado, ¿qué hago? Y como él no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque como toda herramienta tiene sus falencias, ella no sabe qué hacer, o sea, el Excel no sabe qué hacer, entonces yo le tengo que ayudar, ¿verdad? Entonces, ya teniendo la fórmula así como la tengo, yo voy a envolver esa fórmula en otra fórmula, esto se llama una fórmula anidada, voy a envolver ese buscar B en otra fórmula, ¿cierto? Para que cuando me dé error me ponga 0. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, yo estoy aquí en la fórmula, ¿verdad? Y recuerden que esta, como les explicaba la semana pasada, es una barra de fórmula, ¿cierto? Entonces, yo me paro aquí en la barra de fórmula, fíjense, y antes del buscar B, yo voy a agregar esto que se llama sí, punto, error. Vamos a hacerlo primero aquí al ladito. Más sí, punto, error, antes de ir a hacerla. Fijémonos, leamos la sintaxis. Dice, devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. ¿Qué dice ahí? No entendimos. Se los traduzco. ¿Qué me hace esta fórmula? Ya me dice, si me da error, ¿qué hago? O sea, me pregunta, ¿qué hago? Y yo le digo, si le da error, puede poner 0, puede poner un 1, puede poner un 2, el número que yo quiera, ¿verdad? O puede poner un texto que diga no existe. ¿Sí? Cuando yo esté trabajando con fórmulas y yo tenga que ingresar un texto dentro de la fórmula, yo lo pongo entre comillas, ¿bien? Entonces, esto me está dando error, ¿verdad? Para yo ahorrarme ese error y que no se me vea feo eso ahí, o que otra persona va a decir, mire, esa tabla mal hecha, ¿yo qué hago? Yo envuelvo ese buscar B aquí, pin, sí, punto, error, fíjense, lo estoy poniendo antes del buscar B, abro paréntesis. ¿Y cuál es el primer argumento de la fórmula sí, error? Valor. O sea, ¿qué va a hacer? Ese buscar B, ¿verdad? O sea, yo ahí no le hago más nada. Yo me paro al último paréntesis de buscar B y le doy punto y coma, porque eso es lo que me va a decir, o lo que hace esta fórmula es que si lo que está allí adelante en el argumento de valor, en este argumento, si eso que está ahí me da error, entonces usted póngame un 0, por ejemplo. Cierro paréntesis. Bueno, fíjense qué pasa, me pone un 0. O en lugar de un 0, escríbame allí, no existe, pero para que él sepa que es un texto lo pongo entre comillas. No existe, que yo creo que sería más apropiado no existe, dado que el producto no lo tengo en mi menú. Bien, cierro comillas y cierro paréntesis. Bien, no existe con el precio, pero eso sí, tengo que repetirlo para cada una de las filas que hice. Bien, entonces, me paro aquí en cantidad, ya tengo la fórmula lista, pero digamos, envuelvo esa fórmula dentro de un sí error. Sí, punto, error. Bien, fíjense, abro aquí comillas, abro paréntesis, perdón. El primer argumento, valor,
El valor es el buscar B, el resultado que me dé el buscar B. Yo puedo meter cualquier expresión, cualquier fórmula digamos, en ese argumento de sí, punto, error, ¿verdad? Me muevo al final, punto y coma. Si me da error, póngame no existe, entre comillas, para que sepa que es un texto. Cierro comillas, cierro paréntesis. Bien, fíjense cómo ya ese me va organizando, ¿cierto? Y me queda el último, repito el mismo paso. Fíjense que yo podría hacer esto, como lo hice con el amigo cuando le explicaba. Yo digo, oye, pero ya hice la fórmula 2 veces, no la quiero hacer una tercera vez. Me la copio, fíjense, me paro aquí en la H12, me copio toda la fórmula desde la barra de fórmulas, recuerden, desde aquí, me la copio completa, ¿cierto? Me paro aquí y le doy control V, control V, ¿sí? Allí. Pero entonces me está repitiendo, recuerden, vamos a poner un producto que sí exista, este bistec encebollado. Lo voy a cambiar aquí. Fíjense que aquí en categoría me está repitiendo las cantidades porque yo me copié la fórmula de arriba. Yo tengo que hacerle una variación porque la categoría no está en la columna 3, como me dice la fórmula, sino en la columna 4. Entonces me voy con mucho cuidado, cambio el 3 por el 4 y listo. Entonces ahora cuando yo, fíjense que ya tengo el precio, las cantidades disponibles y la categoría. Si yo pongo pescado, que yo sé que no está, me va a dar no existe. Y en el caso del ejemplo del amigo que estábamos haciendo esta tablita, supongamos que usted aquí agrega a una persona que no tiene la base de datos porque le pudiera pasar. Usted le vendió a una persona que le llegó de repente, usted no va a perder un cliente, ¿verdad? Supongamos que es un Camilo, el NID 777, supongamos que es el día de mañana, ¿verdad? La línea es cosmético, la factura es la 161 y usted que no va a hacer la fórmula de nuevo porque usted ya la tiene hecha, usted se la va a copiar hacia abajo, fíjense, con formato condicional, me da error. ¿Por qué me da error? Porque yo no tengo a ningún Camilo en mi base de datos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy a ir a la fórmula aquí, en la primera que la hice, voy a envolver ese buscar B dentro de un sí punto error, y punto error, el valor sería el buscar B, punto y coma, y yo le voy a poner aquí, no está en base de datos. Entonces, cuando él vea eso, él ya sabe que ese cliente no lo ha creado allá y que tiene que ir a agregar. No está en base de datos. Comillas, cierro paréntesis. Bien, listo. Entonces, fíjense cómo vamos a borrar esta fila, no, esta persona, Camilo, que le vendió el día de mañana, ¿verdad? Con la factura 161, porque él no iba a perder esa venta, ¿verdad? Pero no lo tiene en la base de datos. Entonces, bueno, él en el momento que hizo la venta lo anotó por allá en un papelito, ¿verdad? Bueno, el teléfono, la dirección de la persona, y ya después con calma, cuando tenga el momento, agrega la información. Entonces, cuando agregue la información aquí, que es Camilo, ¿verdad? Vamos a repetir esos datos, no hay problema. Vamos a cambiar aquí Cali. Bien, ya aquí se le actualiza. Bien. Entonces, para la persona que me preguntó, ya con esto le quedaría optimizada la tabla. Bien. ¿Dudas hasta este momento? Recuerden que me pueden preguntar. No, hasta el momento todo claro. ¿Vamos bien entonces? Sí, profe, hasta el momento muy bien. Ah, listo, perfecto. Pues entonces, fíjense que vimos buscar B, todas las fórmulas tienen ¿cómo decirlo? Todas las fórmulas les explican qué es lo que hace la fórmula, ¿verdad? Entonces yo sé que ustedes no han visto esta fórmula, pero yo la voy a abrir para que ustedes vean que, por ejemplo, si yo pongo esta fórmula, contar, sí, conjunto, no se preocupen, luego prendemos esta fórmula, es para que ustedes vean. Conjunto, y fíjense que antes de yo abrir el paréntesis, él me dice, cuenta el número de celdas que cumple un determinado conjunto de condiciones con criterios. Si usted está necesitando contar, por ejemplo, cuénteme cuántas personas vinieron de la ciudad de Cali. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho perfecto. Freddy Franco comenta que lo último no, que cómo crear el cliente que no existía. Perdón. Simplemente lo agrega. ¿Dónde estábamos viendo aquí? Formato era buscar B, ¿cierto?
yo creé la fórmula, voy a borrar a este cliente que no existía, yo le vendí, yo no iba a perder esa venta, no lo tengo aquí en mi base de datos, ¿cierto? Entonces yo lo que hice es que si yo no le pongo esto, así como aquí, fíjense, me da error. Entonces mi tabla se ve muy fea con ese error. Entonces una persona que ve eso va a decir, oye, pero es que no hiciste bien esa tabla, mire todos los errores. Cuando yo sé que es porque el cliente no lo tengo aquí, ¿verdad? Entonces simplemente era para complementar la información. Voy a hacer el ejemplo con la dirección. Usted agarra la fórmula, se para delante del buscar B, le da sí, punto, error. Ay, fíjate cómo puse, sí, punto, error. Sí, punto, error. Abren con paréntesis. Después del paréntesis de buscar B, punto y coma. Recuerden que en algunas computadoras puede ser coma. Y ahí la fórmula me pregunta, valor si error, es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago si me da error? Si le da error, ponga, no está en base de datos. O sea, esto es simplemente un texto. Fíjense como yo lo estoy copiando. No está en base de datos. Bien, cierro comillas, cierro paréntesis, pum. No está en base de datos. Bien. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que ya no me aparezca eso? Pues agregarlo. Ya después yo con calmita, al día siguiente, voy y agrego la información que necesito, ¿verdad? Aquí está Felipe, su número de teléfono, lo que me compró que fueron cosméticos y supongamos que esa persona está en Cali. Ya una vez que yo agrego la información, ya el error se va y me da los datos que realmente necesito. Bien. Bueno, espero que con esto haya podido resolver las dudas que tenían y no solamente de la persona que me preguntó en específico, sino de todos, porque este es un ejemplo perfecto de cómo puedo hacer para relacionar dos tablas de información. Bien. Entonces yo sé que ya nos hemos alargado un poquito en la clase, pero solamente me falta por explicarles una cosita que es súper sencilla, ¿verdad? Pero que es muy crucial que ustedes se la lleven el día de hoy. Entonces, si no están muy apuraditos, por favor, aguántenme unos minutos para terminar de explicarles. Fíjense, ya vimos formato condicional, ya vimos buscar B y ya vimos sí punto error, ¿verdad? En 5 minuticos terminamos con esta porque es súper sencilla, ¿verdad? Sumar sí conjunto. Es sumar cuando usted tiene varias condiciones. Entonces, vámonos a la hojita de sumar y conjunto. Sumar y conjunto acá. Fíjense que es casi un ejemplo parecido al del restaurante. Usted tiene este histórico de ventas. Tiene la fecha, el producto, la marca y el precio, ¿verdad? Por el cual se vendió. ¿Cierto? Entonces, usted necesita las ventas. Por ejemplo, a usted le están preguntando, oye, pero dame las ventas de las impresoras. ¿Cuánto fue el total que se vendió? Entonces, ¿usted qué dice? Ah, yo necesito sumar todas las impresoras. Si yo filtro aquí solamente por impresora, ¿cierto? Yo digo, bueno, las ventas total fueron de $529, pero yo no lo necesito con filtro. Lo necesito es con una fórmula. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Más sumar, punto, sí, conjunto, fíjense, súper sencillo. Sí, un poco largo el nombre, pero ya van a ver que es súper sencillo. Más sumar, punto, sí, conjunto, como toda la fórmula, él me trae su contexto, suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Cuál es el criterio en este caso? Todas las impresoras. Abrimos paréntesis y él me va preguntando, fíjense cómo el Excel me ayuda. Él me da de una vez cómo debo hacerlo. Me dice, rango de suma, ¿qué voy a sumar? Los precios. ¿Okay? Punto y coma. Rango de criterio de lo que necesito. ¿Dónde están las impresoras? Las impresoras están en la columna C. Punto y coma. ¿Y cuál es el criterio? Las impresoras. ¿Listo? De una vez me dio que las ventas totales de las computadoras es $529,60. No, pero yo ahora no necesito la impresora, yo necesito el monitor. La fórmula me sirve. Fíjense, monitor. Fíjense ya cómo me cambió a 184. Entonces, la importancia de poder sumar, porque si a mí me piden la suma total de las ventas, yo pongo más suma y sumo esto completo, por ejemplo. Todos estos. ¿Sí? Pero a mí no me están pidiendo las sumas completas. A mí me están pidiendo la suma del monitor. Entonces, cuando yo aplico más sumar, punto, sí, conjunto, ¿verdad? Fíjense, abro paréntesis, le sigo las indicaciones del Excel. Rango de suma, la E, punto y coma. Rango de criterio, la C, punto y coma. El criterio, el monitor, punto y coma. Ahí está. Que quiero ver ahora con las lactos para asegurarme de que la hice bien. Lactos. Y yo puedo ir sumando aquí. Lacto, yo digo aquí.
Lacto 1050, otra lacto por aquí abajo esta, y aquí tengo otra lacto, 2310, lo mismo que medio. Bien. Ese sería el primer ejemplo, pero lo maravilloso de esta fórmula sumarse y conjunto es que yo puedo meter tantas condiciones como yo quiera. Y es el siguiente ejemplo y con el cual ya terminamos esta clase, ¿verdad? Nos falta un ejemplo y ya. Este es sumarse y conjunto. Me están pidiendo las impresoras, pero de marca HP. Entonces vamos a repetir el ejemplo. Yo digo más, sumar, punto, sí, conjunto, ¿verdad? Abro paréntesis, rango de suma, los precios. Eso sí, ya lo sé. Rango de criterio 1, donde esté la impresora. Entonces yo digo, la impresora está en la columna C. Listo, punto y coma. Selecciono impresora, punto y coma. Ah, si yo lo dejo hasta ahí, fíjense, me da el monto completo de todas las impresoras, pero yo tengo impresoras Epson, HP, tengo, bueno, solamente 2. Sí, tengo 2 marcas, pero quiero la HP. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, pero esto completo me está sumando los precios de todas las impresoras, fíjense. Esta, vamos a ver, esta, más esta otra impresora, fíjense, más todas estas. Y por aquí abajo hay otra. Los 529, pero resulta que estas son las ventas totales y yo necesito solamente las de marca HP. Entonces, ¿yo qué digo? Me paro aquí, sí, voy a volver a hacer la fórmula, más sumar, sí, conjunto, ¿cierto? Rango de suma, los precios de venta, punto y coma. El rango de criterio, vamos primero con la impresora. La columna donde está la impresora, que sería la C. ¿Qué voy a sumar? O sea, me está pidiendo el criterio 1, el criterio 1 hace referencia a eso, a esa condición con la que voy a sumar. En este caso solamente voy a sumar las impresoras, ¿verdad? Punto y coma. Rango de criterio 2, por eso yo les decía, pueden poner tantos argumentos como ustedes quieran. Entonces yo digo, yo quiero sumar las impresoras que sean de marca Epson y Epson lo tengo en la columna D, ¿cierto? Punto y coma. Y él me pide criterio 2 es la condición, que sería el HP. Cierro paréntesis, fíjense cómo ahora me va a traer solamente las ventas de la marca HP, de las impresoras, ¿cierto? O sea, yo puse 2 condiciones. No, que ya no quiero las HP, que quiero las Epson. Se lo tengo. Agarro Epson y lo copio aquí, Epson. Y fíjense cómo inmediatamente me cambia. Bien. Entonces, fíjense que es una fórmula muy sencilla. No se me asusten, por favor. Es de las más fáciles de usar, pero una de las más usadas. Las fórmulas que les traje hoy son súper básicas, pero súper usadas. O sea, son las que normalmente usamos en el día a día. B es una fórmula de suma y solamente para complementar la información, no existe solamente sumarse y conjunto, además de sumarse y conjunto, para complementar lo que vimos en la clase pasada, también está contarse y conjunto, bien, promedios y conjuntos y así. Hay otras, pero ya dejémoslo hasta aquí. Bien. Entonces, bueno, ya esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que se quedaron. Yo sé que ya nos pasamos de la hora de clase, pero es que a veces está un poquito para explicarles tantas cosas. Bueno, espero que le puedan sacar el mayor provecho a esta información y que practiquen. Porque recuerden lo que yo les decía al principio. Si yo les lo explico, ustedes lo entienden maravilloso, pero eso se olvida. Ustedes tienen que practicarlo para que el conocimiento se afiance. Bien. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ya por el día de hoy no me queda nada más que explicarles. Esto es lo que traía preparado para la clase, pero yo sé que esta es una información supremamente valiosa y que a ustedes les puede servir. Sí, Bueno. profe, yo tengo una pregunta ahí rápida. En vez de copiar y pegar, ¿se puede hacer un listado? Copiar y pegar, ¿cómo? Ah, sí. Tú dices que yo aquí pueda seleccionar. Bueno, eso no iba en esta clase, pero lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero aquí que me aparezcan todos los productos, yo simplemente aquí me paro aquí en la celda, le doy aquí donde dice datos, yo sé que voy a ir rápido, pero es por la premura del tiempo. Recuerden que luego lo pueden ver la grabación de la clase, me paro en datos, le doy aquí donde dice lista validada, aquí dice validación de datos, perdón. Si no le aparece con un nombre, con el icono por lo menos, le doy ahí, le doy donde dice validación de datos, bien, y le doy aquí lista, fíjense, lista. Y en la lista voy a escoger donde están los productos aquí, pin, aceptar. Entonces ahora yo voy a poder, en lugar de copiar y pegar, yo voy a poder decir impresora, lacto, mouse,
monitor. Bien, y aquí donde está la marca, lo hago igualito, más validación de datos, cualquier valor, lista, acá, aceptar. Bien, entonces puedo seleccionar el monitor, vamos a coger, estamos haciendo el ejemplo con las impresoras. Entonces las impresoras tengo Lenovo, un ejemplo. Entonces, mire, fíjense, por ejemplo, de impresora no tengo Lenovo, tengo Epson, entonces me cambio a Epson y ya me da el resultado. Y ustedes me dirán, oye, pero quiero amarrar cuando sea impresora solamente me darás 2 marcas. Sí, eso se puede hacer, pero ya no me da chance y sí es un proceso más laborioso. Entonces, eso va a ser lo primero que les explique la próxima clase. Bien, cómo amarrar estas 2 listas así. Para la persona que me preguntó, que me imagino que ya lo había visto, pero no sabía cómo hacerlo, se hace de esta forma. Me voy aquí a datos, listas validadas, ¿verdad? Validación de datos. Aquí me da varias opciones, lista, cualquier valor, yo escojo lista. Acá lo hago así, selecciono donde tengo los datos y ya. Esa es la manera súper rápida. Bien, bueno, espero que con esto ahora sí se vayan súper contentos y con muchísimos más conocimientos de Excel. Bien, y para la persona que me preguntó, espero haber resuelto su duda. Muchas gracias, profe. Bueno, pues. Muchísimas gracias, profe. Excelente Gracias, información. buenas noches. Vale, muchachos, entonces que tengan una feliz noche. Recuerden, muchachos, ingresar al grupo de WhatsApp. El mensaje está fijado y vamos a estar subiendo ahí cualquier información de las próximas clases. Recuerden que la semana que viene, el martes, tenemos inglés y el jueves tenemos la otra clase de Excel, ¿ok? Muchachos, bueno, que tengan feliz. Profesora, usted tiene que dejarme algún... Muchas gracias, feliz noche. Por hoy no, pero yo les voy a preparar un ejercicio el día de mañana y se los envío para que ustedes puedan. Bueno. Bien. Listo, muchachos. Entonces, en el transcurso del día, cuando tenga ya eso, ya le envío esa información a ustedes por el grupo, ¿ok, muchachos? Aquí alguien me dice el link de WhatsApp no funciona. Sí funciona, ya te lo voy a volver a pasar. Porque así me pasa, yo lo que hago es volverlo a pasar y ustedes ya ahí entran. Pero deja un momento y ya se lo vuelvo a pasar. Rapidito. Ok, ya estoy copiando aquí. Listo. Bueno, muchas gracias a los que pudieron asistir, se quedaron hasta el final. Para los que no y ven esta grabación después, más tarde, entonces, bueno, saludos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase. Vale, profesora. Y feliz noche a todos. Gracias, profe. Que tenga una buena noche a todas y todos. Igualmente, hasta Gracias luego, a todos. muchachos. Se cuidan. Feliz noche. Nos vemos la próxima semana entonces, ¿ok? Listo.